Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, amigos, familia. Qué bendición estar una vez más unidos en la distancia. A lo largo de la historia, las iglesias no siempre tuvieron un local de reunión, que común e indebidamente llamamos templos. E indebidamente digo porque ya que escrituralmente, de acuerdo a la palabra de Dios, el templo somos nosotros. Fíjense en 1 Corintios 5, 6, 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De manera que el local donde la iglesia se reúne no es el templo. El templo del Espíritu Santo, somos nosotros. Y la casa de Dios es la iglesia. Y bueno, dicho esto, ¿verdad?, nos aclara muchísimo más, porque en la historia de la iglesia no siempre las iglesias tuvieron un local de reunión. Se reunían en las casas, dice la Escritura, y la historia dice que se reunían incluso en catacumbas, en cuevas subterráneas, para no ser encontrados, ya que había una gran persecución contra los creyentes, contra los seguidores del Señor Jesucristo. Pero bien, estamos diciendo que el templo del Espíritu somos nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y la casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, a ese Dios que adoramos vamos a cantar un himno. El himno se llama Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor
Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque una vez más podemos en tu nombre estar congregados. Y te pedimos, Padre, que la reunión de esta tarde la presidas, que seas tú quien dirija absolutamente todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, igualmente así que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo y nos respaldes con la autoridad de tu palabra. Nos ponemos en tus manos esperando, Padre, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre y para edificación de nuestra vida. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hermanos, en cuanto a avisos, solamente recordarles que continuemos en oración. También queremos decirle a nuestras hermanas que hagan el propósito de congregarse. Las hermanas están congregándose cada miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche se están congregando a través de la sala que utilizan, ¿verdad?, para estar todas juntas. Y los temas han estado muy bien. Yo he estado escuchando también, ¿verdad?, en parte. Y qué bueno, gracias a Dios que nuestras hermanas han tenido, ¿verdad?, esa iniciativa. Los jóvenes también, este próximo, ¿cuándo se reunieron? El viernes que pasó se reunieron. Y qué bendición, ¿verdad?, que igualmente iniciativa de ellos. Hermanos, podemos estar unidos a pesar de la circunstancia, ¿verdad? Esta situación que estamos pasando no es en ningún momento un impedimento para poder estar unidos. Tal vez no del todo juntos, pero sí unidos. Por lo pronto sigamos orando por la situación, ¿verdad?, que impera hasta este momento todavía, es que está imperando, ¿verdad?, en toda la sociedad, en todo México, en todo el mundo. Y vamos a estar orando, ¿verdad?, a Dios, porque, bueno, el gobierno ciertamente tiene presión porque la economía, pues cada día se debilita más y han dado ya, ¿verdad?, luz verde para muchas cosas que ya se reaperturaron y esperemos, ¿verdad?, que eso no signifique o no resulte en un repunte, ¿verdad?, en los contagios. Vamos a estar orando por ello, ¿verdad?, para que ya nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, pues vuelva a tener la estabilidad, si no del todo como antes, pero sí que mejore, ¿verdad?, como se encuentra ahorita la situación. Entonces hemos de estar orando, ¿verdad?, por todos, por el personal médico, por los gobernantes, pues por nuestros hermanos, por los pastores, misioneros, por las familias, etcétera. Vamos a continuar en oración. Muy bien, hermanos, dicho esto, vamos a entonar otro himno. Este himno se llama A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y así nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los
nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz. La gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vendamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. El título del mensaje de esta tarde es Una religión mundial. No será una nueva, sino la fusión de todas las religiones del mundo. Pero sin duda salta la pregunta, ¿será esto posible? El panorama no parece muy esperanzador, pero sí se logrará. Y aquí diremos, a la luz de la Biblia, por qué y cómo se va a lograr. De ser peligrosos, apunta la Biblia que serán los postreros tiempos o los últimos días. Por muchas evidencias que a diario se ven, escuchan y palpan, tenemos razones para pensar que estamos viviendo en esos tiempos anunciados en la Escritura, tiempos peligrosos. Dice 2 Timoteo 3:1, si por favor pudieran ir para allá conmigo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí sigue hablando de la condición y de el carácter de los hombres en los postreros tiempos, que dice serán tiempos peligrosos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más vamos a tu presencia en oración. Queremos que el poder de lo alto nos sustente en este momento, que tu Santo Espíritu nos guíe y la autoridad de tu palabra nos respalde. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el conocimiento. Y te agradecemos por tu palabra que nos permite ver un poco más allá a través de lo que ésta nos revela. Te pedimos pues, Padre, que seas con nosotros en este momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 3 cosas vamos a decir, si el tiempo nos lo permite. Número 1, una religión. ¿Será posible? Número 2, ¿por qué y cómo lo lograrán? Número 3, guárdate de la fusión religiosa. Número 1, una sola religión. ¿Será posible? Al escuchar esto, somos abordados por la duda. Una duda que es válida, ya que la mayoría de las personas piensa, si entre 2 religiones, fíjese bien, si entre 2 religiones es difícil, si no imposible, llegar a un acuerdo, que una se someta a la otra, que una haga a un lado sus creencias para abrazar las de la otra, que una se desdiga o dé la razón a la otra,
es lógicamente algo muy difícil o hasta un imposible, pero ahora vea esto. Se considera que existen más de 4.200 religiones vivas en el mundo en estos días. ¿Será posible que entre las más de 4.000 logren ponerse de acuerdo, siendo que sus creencias son tan diferentes y contrarias a las de las demás? Fíjese lo que dice la Escritura, y todo esto va a acarrear tiempos peligrosos. ¿Peligrosos para quién o para quiénes? Peligrosos por la estabilidad, madurez y permanencia de los salvos. Por su desconocimiento pueden ser arrastrados al error en tanto no llega el arrebatamiento. Pero la salvación, o para la salvación y conocimiento de la verdad de los perdidos, va a ser también para estos tiempos peligrosos. Ahora bien, procura tú no confundirte con tantas afirmaciones distintas y contrarias que cada una de las religiones pone o expresa. ¿Sabes cuál es la clave para no caer en el error? Conociendo la palabra de Dios. Nadie que conoce la palabra de Dios ha de ser confundido. Fíjense que en los Estados Unidos, a pesar de la gran tecnología que hay en nuestros días y las muchas formas de ellos detectar billetes de dólar falsos, la manera más acertada y perfecta, pudiéramos decir así, es la del ser humano. El gobierno de los Estados Unidos tiene un equipo muy grande que ha sido capacitado para distinguir el dólar falso del verdadero. Estos hombres están tan adiestrados y tan familiarizados con el dólar genuino, el dólar verdadero, que con solo ver un dólar falso lo detectan. Si no lo detectan con la vista, con el tacto, sino con el olfato y hasta con el oído, porque hasta el ruido que hace, el sonido que hace el papel al ser extendido y estirado, por así decirlo, el sonido que crea es detectable también. Es decir, esos hombres, ahora, ¿cómo lograron ese grado, ese nivel de perfección o de capacidad, estando siempre en contacto con los dólares genuinos, verdaderos? De manera que estos hombres, hasta con olerlo, saben que ese billete es falso. Claro, hay luces infrarrojas, hay lápices que si escriben sobre el billete, quiere decir que son falsos, en fin, pero la máquina infalible para detectar los dólares falsos sigue siendo el ser humano, el hombre, bien entrenado. Eso nos ilustra esta verdad. Todo aquel que conoce bien la palabra de Dios difícilmente se ha envuelto en el error. Por muy bien empaquetado que venga de verdad, se va a dar cuenta con solo verlo o escucharlo o por decirlo así, olerlo, va a saber que esa no es una verdad bíblica. Es decir, difícilmente quien conoce, quien sabe la Escritura, puede ser engañado. Por ello, la invitación urgente para ti es: conoce la Escritura. Si tú conoces la Escritura, difícilmente alguien podrá engañarte. Pero es preocupante lo que está pasando en nuestros días. Es preocupante la ignorancia de la doctrina del Señor Jesucristo. La gran mayoría de las iglesias descansan solamente en lo que sabe y enseña el pastor.
no cuestionan, no preguntan, no estudian, no anotan durante el mensaje ni durante el estudio de escuela dominical, pero sí desean escuchar cuánto predicador famoso hay en la internet, sobre todo a los que tienen renombre y se admira uno de las vistas que tienen. Algunos tienen en sus mensajes más de 1 millón de reproducciones. Y estos son muy seguidos por la humanidad. Ahora bien, no quiere decir que todo lo que dicen esté mal, pero tampoco quiere decir que todo esté bien. Hay que tener muchísimo cuidado. Y si la persona conoce poco o no sabe nada de la doctrina, puede ser fácilmente arrastrada al error. De manera que reitero la invitación a conocer la palabra de Dios, la doctrina verdadera que está aquí en la Biblia. No necesita uno libros, no necesita uno las predicaciones o los estudios en las redes sociales o en la internet. La Biblia es suficiente y el Espíritu Santo, porque dice que la Escritura misma nos dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo que está en nosotros. Este nos enseñará todas las cosas. Es decir, aquí está en la palabra y hay que ir a ella. Muy bien, entonces es muy peligroso exponerse a tantas versiones que hay de las verdades de la Biblia. Ahora bien, no solamente las iglesias, los pastores también. Hay pastores, bueno, también hay pastoras en nuestros tiempos, lamentablemente, ¿verdad? Eso no es bíblico, no debe de ser, pero hay pastores que ignoran la totalidad de la doctrina, y si no la ignoran, es decir, si la conocen en su totalidad, la tienen en poco, y tampoco le enseñan a sus iglesias. Les dicen a sus iglesias lo que éstas desean escuchar, no la verdad divina, por dura u ofensiva que parezca. Creyentes jóvenes y señoritas, estos están más interesados en los artistas cristianos famosos, en la música, entre comillas, cristiana, que en la doctrina. Prefieren ir tras la moda que el mundo viste que por la doctrina. La consideran aburrida. Idolatran a predicadores famosos. Toman sus dichos como ley y lo que ellos dicen es la verdad sin cuestionamientos, aunque la Escritura diga otra cosa. Viven en un cristianismo más mundano que cristiano. Se ocupan de todo menos de estudiar las doctrinas bíblicas. Falta de discernimiento entre el bien y el mal, lo bíblico y lo no bíblico, lo correcto y lo incorrecto, etc. Todo esto verdaderamente es preocupante en el sentido, porque quiero decirles que para el establecimiento de una religión ya están puestos los cimientos, ya se está trabajando, y muchas de las personas han sido trasladadas de la verdad a la mentira, cuando debería ser a la inversa, de la mentira trasladarlos a la verdad. Pues lamentablemente se está dando ya en nuestros días, y todo esto trae como consecuencia que el pueblo de Dios, esa falta de discernimiento, esa falta de conocimiento, lo ha llevado a abrazar el error, que lejos de abrazarlo debe de ser señalado, reprobado, exhibido y corregido también. Isaías 5:13, por favor. Es Isaías capítulo 5, versículo 13. Dice de la siguiente manera: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento,
y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Eso está pasando en nuestros días. Ahora, si la persona que ha abrazado el error es verdaderamente salva, se irá en el arrebatamiento solo por la gracia y la misericordia de Dios, se irá en el arrebatamiento. Pero si abrazó el error porque realmente no es un nacido de nuevo, se va a quedar, y posteriormente, a como lo hizo antes del arrebatamiento, después de este, creerá el error, creerá la mentira, y va a formar parte de esa religión mundial. San Juan 5:39 dice así, hablando el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La primera parte dice, escudriñad las Escrituras. Esto quiere decir rebuscar, expulgar dentro de la Escritura, no dejarse llevar solamente por lo que el pastor dijo, no por lo que a alguien de fuera de la iglesia le ha dicho o el famoso predicador de la internet. No hay que dejarse llevar nada más porque alguien famoso lo dice, porque hasta el más famoso de los hombres puede equivocarse, puede estar equivocado y contaminarle a usted con su error. Por eso escudriñar, ver si verdaderamente lo que aquella persona dijo es conforme a la Escritura, como lo hacían los bereanos. Dice que estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, y dice que estos hombres escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les habían dicho era correcto, era conforme a la Escritura, y escudriñaban las Escrituras, aunque era Pablo el que se los había dicho, y sea Pablo, sea Pedro, sea Apolo, sea quien sea, hay que escudriñar las Escrituras para saber si lo que nos están diciendo verdaderamente es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Otro pasaje, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Dice Dios, no solamente quiere que sean salvos, sino que conozcan la verdad. Dice que vengan al conocimiento de la verdad. Y no la verdad mía o la verdad de X o Y denominación de tal o cual grupo religioso, sino se refiere a la verdad de Dios que está aquí en su palabra. Es decir, Dios los quiere salvar, pero no solamente salvarlos y dejarlos ahí. Él espera que conozcan su verdad y que vayan en crecimiento constante en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios espera, lo que Dios quiere que toda persona salva haga. Si usted no es salvo todavía, está a tiempo. Dos cosas tiene que hacer: creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse para con Dios. Y una vez que usted sea salvo, no ha de quedarse así nada más, como si al bebé que ha recién nacido lo dejamos solo, sin atención, sin alimento. Sin duda alguna va a morir físicamente. Espiritualmente, aunque la persona no muere, ya no hay manera de deshacer su nuevo nacimiento. Sí va a tener una enfermedad que se llama
enanismo espiritual. Dios espera que la persona sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Dice la Escritura en otra porción, dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos, dice, en crecimiento, sigamos en todo en aquel que es la cabeza, el Señor Jesucristo, para que vayamos creciendo paulatinamente, claro está, pero sí sin detenernos, hasta la estatura de la plenitud de su Hijo Jesucristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Una persona que queda en infantilismo espiritual es muy fluctuante y por ignorar la verdad divina fácilmente es arrastrado al error. Ahora, ¿qué va a suceder? Que de todas las denominaciones va a haber un éxodo. Muchos saldrán yendo en pos de aquel que les canta un coro muy bonito, pero que no hay absolutamente nada de Biblia. Lo más común, lamentablemente, muchas iglesias hoy en día es que tienen 2 horas y media de cantos y 15 minutos de estudio bíblico o de predicación. Nosotros lo hacemos a la inversa. Tenemos 15 minutos de cantos y 2 horas y media de predicación, como va a pasar hoy. No es cierto. Pero lamentablemente eso es cierto y ustedes lo saben. Mucha gente ha venido a nuestra iglesia y dice, no, la verdad es que no me gusta, es que aquí puro estudio y estudio y estudio y estudio. Y sí, la importancia de la Escritura, el Señor Jesucristo mismo la dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí es cierto, cantamos, pero le damos más importancia a la predicación y al estudio de la palabra de Dios. Algunas personas han ido y se han retirado, han venido a nosotros y se han retirado porque dicen, es que no cantan, es mucho estudio, yo mejor me regreso a donde estaba, yo voy a buscar otro lugar donde canten 2 horas y prediquen 10 minutos. Y está bien, cada uno es libre, ¿verdad?, de ir a donde desee, pero nosotros vamos siguiendo el lineamiento bíblico que nos dice que es muy importante. Algunos dicen, es que ustedes los bautistas son muy exagerados, todo Biblia, pura Biblia y todo conforme a la Biblia. Pues sí, así dijo el Señor Jesucristo que debíamos hacerlo y no lo vamos a cambiar porque creemos estar en lo correcto, tener la razón en ese sentido. Hechos 20:29, por favor. Hechos 20:29 dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué dice? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, para que se vayan con ellos. Está hablando de gente que encubiertamente se va a meter dentro de las iglesias para confundir, para sembrar doctrina errada, doctrina equivocada, no bíblica, y dice que hablarán, dice, cosas perversas, es decir, no lo correcto, y aquí no está hablando de perversión en el sentido moral, sino de no decir lo correcto, de torcer las escrituras, de que ellos no dirán realmente conforme a la verdad divina, sino conforme a sus pensamientos y propósitos, y dice para arrastrar tras sí a los discípulos, es sacarlos de la verdad y llevarlos al error. Y esto ha sucedido en la historia de toda la iglesia y está sucediendo en nuestros días. Muchas iglesias, una tras otra, está siendo dividida
porque hay quienes se infiltran, como dice aquí, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces aquellos que no estén bien cimentados, bien fundamentados en la palabra de Dios, van a ser quitados de ahí y puestos en el error. Lamentablemente, por ello la advertencia de la palabra de Dios dice: vendrán tiempos peligrosos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y estar siempre con nuestros sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué y cómo lo lograrán? ¿Por qué y cómo lo lograrán? No solo la falta de conocimiento, sino la falta de convicciones. Hay personas que por falta de convicción, es decir, por estar plenamente convencidos de que esta es la verdad, le van a cantar, como dije hace rato, una canción muy bonita. Y estos, por falta de convicción, aunque saben lo que la Escritura dice, por falta de convicciones, porque se dejan llevar también por sus emociones, por sus sentimientos, les cantan bonito, les quitan toda restricción, les dan no libertad, sino libertinaje, y por así convenirles y gustarles, porque eso es lo que el hombre quiere ahorita, no quiere restricciones, quiere libertad, pero no es libertad, es libertinaje, porque así hacen los falsos profetas, los falsos maestros, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y fíjense, la falta de conocimiento y la falta de convicciones, y les cantan el canto de moda que dice: el amor unifica. La estrofa completa dice: la doctrina divide, el amor unifica. Ese es el canto lema hoy del movimiento carismático y ecuménico. Dice: hagamos a un lado nuestras diferencias y unámonos en nuestras coincidencias. Son más nuestras coincidencias que nuestras diferencias. Pero ¿será que ese pensamiento, esa invitación sea correcta? Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, fíjense, es un ruego más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué dice? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué más? Y que os apartéis de ellos. Porque hay ciertamente quienes están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Esos dejan ver por sus hechos que no son verdaderos siervos de Dios, que se pastorean a sí mismos, y dice: su Dios es el vientre. Así lo describe, que en esos postreros días, y como dije al principio, tenemos muchas razones para creer que verdaderamente estamos en los últimos días o los postreros días, a como les llama la Biblia, y que los califica de que en esos días vendrían y serían tiempos peligrosos por todo esto que estamos leyendo. Los creyentes de antaño, hermanos, conocían la verdad, llegaban a la Escritura, conocían la verdad, abrazaban la verdad, perseveraban en ella y la defendían hasta morir. De ese nivel eran los creyentes antes. Ahora, con la menor insinuación o amenaza, somos amedrentados y mejor lo dejamos así. No queremos defender la doctrina, no queremos sufrir la sana doctrina, y ya estamos viviendo también los días anunciados en la Escritura. Dice que vendrían tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos profetas y falsos maestros, y ellos van a prestar oído
A eso yo le llamo el síndrome de los atenienses, porque los atenienses, los que radicaban en la ciudad de Atenas, eran dados a escuchar cosas nuevas, cosas diferentes. Ellos tenían comezón de oír, tenían ansias o apetito de escuchar cosas extrañas, cosas diferentes. Y eso está pasando en nuestros días a muchos creyentes. No se sienten satisfechos con lo que la palabra de Dios dice, y habrá que ver si realmente los tales han nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo tiene esta palabra que es segura, que es perfecta, que es infalible, palabra de Dios, y con eso le bastaría, eso le es suficiente, pero no, tienen hambre de escuchar, de leer, y se rodean de libros, se rodean de predicadores. Solo falta que les prendan una veladora a esos predicadores y le hagan reverencias ante ellos, porque hay muchos que ahorita son muy famosos y son reverenciados. El que sean buenos predicadores, porque eso no se los podemos quitar, no quiere decir que lo que dicen es correcto, es bueno. Y en eso es donde decimos, hay que tener muchísimo cuidado. Antes, ellos morían por la verdad de Dios. Y no solamente se quedaban con ella, la transmitían a las futuras generaciones. No solo el contenido, sino también les transmitían el amor por la obra de Dios, por la doctrina divina, el celo que debían tener y la defensa que debían presentar por la doctrina del Señor Jesucristo, quien dijo, entonces respondiendo les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde dice eso? En Mateo 22, 29. Erráis, es decir, cometen ustedes un error al ignorar la Biblia, al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Es el error en el que muchos están hoy en día, creyentes y no creyentes. Los creyentes que deben conocerla no la conocen, y los salvos que deberían conocer pero los perdidos que debían conocer la verdad divina para ser salvos, no buscan nutrirse o conocer la palabra de Dios. Entonces, es un error muy grave ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien. La pregunta ahora sería, ¿llegará a ser una realidad el que haya una sola religión? ¿Por qué? Dijimos, vamos a decir el por qué y cómo. ¿Por qué? ¿Por qué si es posible que llegue a ser una sola religión del mundo? Primero, porque está escrito en la palabra de Dios. La Escritura ha de cumplirse. Habla de una sola religión en el mundo, habla de un solo gobernante en el mundo. Y fíjense usted, las redes sociales, nada más por curiosidad, vaya usted a Google y ponga usted ahí movimiento carismático, movimiento ecuménico, ponga una sola religión, un solo gobierno mundial, y va usted a ver la cantidad de artículos que se han escrito, sobre todo en los últimos días, porque hay quienes hablan de una teoría de conspiración y ahí hablan muchísimo del nuevo orden mundial, y que lo que está pasando aquí, yo no lo afirmo, ¿verdad? Estoy diciendo lo que se dice en las redes, que todo esto que está pasando del COVID-19, una pandemia que ya estaba anunciada, que muchos ya sabían que esto pasaría, porque es parte del programa para instaurar el nuevo orden mundial. Vea usted, cheque lo que ha dicho el presidente de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, y él habla de la necesidad y urgencia de tener un solo líder gobernante en todo el mundo. No solamente lo dice, líderes religiosos están hablando de lo mismo, están hablando de instaurar un nuevo orden mundial y están hablando de un solo líder mundial, pero para que todo eso se logre tiene que ir hermandado lo político,
con lo religioso. Lo político se servirá de lo religioso, y todo eso está escrito aquí en la Biblia. Ya se habla en nuestros días de que se extinguirá lo efectivo, las monedas, los billetes ya no van a haber, poco a poco se van a ir sustituyendo, y dése usted cuenta que cada vez más pagamos con tarjeta que en efectivo, y eso en la vida diaria, en la vida real. Va a llegar, también está estimado que va a llegar a ser una sola moneda en todo el mundo. Y todo lo que está pasando en nuestros días es la preparación. Ahora, ¿por qué sí llegaría a ser? Fíjese, uno, porque está establecido bíblicamente, ha sido profetizado así, y eso no lo podemos detener, pero sí debemos estar con nuestros ojos bien abiertos para evitar caer en el error, en el engaño. Ahora bien, ¿por qué? No solo porque está profetizado, sino porque también la humanidad está cansada de la situación política, de la situación social, económica, de salud, la inseguridad, etcétera. Ya el ser humano está clamando que alguien venga a solucionar los problemas del mundo. ¿Y qué habla eso? De un líder mundial que va a prometer a la humanidad que todos los problemas se van a acabar si a él lo nombran el líder de todo el mundo, el gobernante de todo el mundo. Y quien sea que se lo prometa, la situación en la que el país, el mundo se encuentra, es terreno propicio para que todos digan, pues si este va realmente a hacer un cambio en todo el mundo, que sea él el gobernante mundial. Y apoyado estará ese gobernante mundial por un líder religioso que va a convencer a la humanidad de aceptarlo, y no solamente aceptarlo, sino incluso hasta postrarse delante de él como si fuera una deidad. Entonces, bueno, una institución religiosa será la encargada de reunir o preparar a las masas para un gobierno mundial. Voluntariamente las naciones cederán su autoridad a ese solo líder mundial. Entonces hemos llegado hasta aquí, y me temo que por cuestión de tiempo solo vamos a avanzar 5 minutos más, y vamos a tener que dejar la segunda parte para el próximo domingo. Bueno, el próximo domingo, quiero decirles, vamos a tener un predicador invitado. Nuestro hermano Pablo Sergio Aguilar será el predicador del próximo domingo, y en 15 días daríamos la segunda parte. Ahora bien, ellos cederán su poder y su autoridad. Claro, cuando esto suceda, nosotros, los salvos, ya no estaremos aquí. Pero vamos mientras Apocalipsis 17:13. Bueno, yo incluí a todos, porque ese es nuestro deseo, ¿verdad? No solamente el mío, es el deseo de la Iglesia Bautista Dios con nosotros, que todos sean salvos. Por eso digo, nosotros ya no estaremos aquí. ¿Quiénes no estarán aquí cuando todo esto ya se concrete? Ya se empezó a establecer el cimiento, y la situación nunca había sido tan favorable para ya establecer. Fíjense, si alguien les dice a la humanidad en esta situación en la que se encuentra, yo voy a poner fin al COVID y voy a hacer que haya prosperidad en todas las naciones, le aseguro que todos levantarían la mano y dirían, cuenta con mi voto, y habría un líder mundial. O sea, todo está ya preparándose para que sea más fácil. Y más adelante veremos cuál será la función del falso profeta, porque aquí entra la bestia y entra el falso profeta. La bestia, el anticristo, que será el líder mundial, el gobierno mundial o el gobernante mundial, y también la figura preponderante y que tendrá muchísimo que ver en todo esto, la figura del falso profeta, líder religioso a nivel mundial por sobre todas las religiones, que como dije
en nuestros días hay más de 4.200. Dice así Apocalipsis 17:13. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Habla de los reyes, habla de los gobernantes del mundo, las principales naciones, los países más poderosos del mundo y los líderes más carismáticos, con más influencia en el mundo. Todos esos van a llevar a las naciones para entregarlas en las manos de la bestia, que será el líder gubernamental para todo el mundo o en todo el mundo. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y la autoridad a la bestia. Todo esto, como dije, no lo podemos detener, está anunciado con lujo de detalles de qué es lo que va a suceder y cómo se va a llevar a cabo todo esto. Ahora, ¿llegará a ser una realidad, en realidad una sola religión? ¿Cómo? Ofreciéndoles paz, abundancia, libertad, salud para todos. Y quiero terminar con esto. Si no estás inscrito en el libro de la vida, lo estás en la religión mundial. Porque al momento del arrebatamiento te quedarás y vas a adorar a la bestia, líder político, gobernante mundial, porque te convencerá el falso profeta, líder religioso mundial, que ya está trabajando en estos días. Y más adelante vamos a hablar del movimiento carismático y el movimiento ecuménico. ¿Qué de tarea podría yo decirte? Investiga quién está detrás del movimiento carismático y el movimiento ecuménico. ¿Cuál será el papel de estos dos movimientos? Bueno, el movimiento carismático está uniformando en nuestros días, y no empezó ahorita, eso empezó del año 70, 80 para acá. El movimiento carismático está uniformando a todas las denominaciones. Si bien es cierto, no será fácil que cada una de las religiones renuncie a sus posturas doctrinales, a sus credos. Sí va a ser fácil que puedan ser uniformados. Y todo lo que éstas puedan tener en común, eso va a hacer que sean unificadas a través del movimiento ecuménico. Entonces el movimiento carismático los va a uniformar y el movimiento ecuménico los va a unificar. ¿Se logrará? Sí se logrará. Está escrito también y lo veremos. Ahora, la única manera en que tú no serás arrastrado al error, aparte de conocer las Escrituras y sobre todo y más importante, es que tú nazcas de nuevo. Si tú no naces de nuevo, vas a creer la mentira y te postrarás ante la imagen de la bestia que el falso profeta va a hacer voluntariamente, y te dejarás poner la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu frente. Si tú no has nacido de nuevo y llegue el arrebatamiento, te vas a quedar, y todo eso vas a hacer lo que dice aquí la Escritura. Por ello es la urgencia, porque miren, nunca antes las condiciones eran tan favorables para lo que vendrá, y ahora será muy fácil. Y por ello te decimos, es necesario nacer de nuevo. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Mañana podría ser demasiado tarde, porque el arrebatamiento, que es el próximo evento profético, el que está por suceder inminentemente, porque no sabemos el día ni la hora,
en el momento en que menos lo pensemos, el Señor Jesucristo vendrá y se llevará a los suyos. Entonces ya no habrá más esperanza para los tales. Por eso todo lo que va a suceder, Dios nos permitió conocerlo, para reflexionar, para pensar y sobre todo tomar las decisiones que cada uno de nosotros debemos de tomar. Muy bien, pues vamos a despedirnos, pero antes de ello queremos decirle que esperamos la Iglesia Bautista Dios con nosotros y un servidor, que la exposición haya sido edificante y aporte información para su conocimiento, para su crecimiento y también para que tome con urgencia y conscientemente las decisiones que usted sabe que debe tomar, porque no dudamos de la obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, les enviamos un cordial saludo para usted y los suyos, agradeciéndole como siempre el favor de su amable atención.